televidentes de Atómicas Noticias. Hoy les presentaremos todo lo que tenga que ver con el átomo. Mi compañera Luisa Mesa y mi persona Emery Robles. El noticiero es donde la ciencia sí tiene sentido. Hoy tenemos una noticia en la que te cambiará la manera en la que ves el mundo, porque te contaremos de qué está hecho. Te voy a hacer un pequeño abreboca de lo que es el átomo. El átomo es un mini universo. En el centro se encuentra el núcleo y está formado por protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga, y girando a su alrededor se encuentran los electrones que tienen carga negativa. Además de eso, estos átomos se pueden unir entre sí para formar moléculas y creando todo tipo de sustancias, desde el agua hasta las proteínas. A continuación le presentaremos historias de científicos que hicieron parte de la historia del átomo. Demócrito vivió en la antigua Grecia, filósofo y científico griego. Es considerado uno de los padres de la teoría atómica. Fue el primer pensador en imaginar que toda la materia está compuesta por pequeñas partículas invisibles e indivisibles. Sus teorías fueron: todo el universo está hecho de átomos y vacío. Y creía que la materia pudiera dividirse infinitamente. Pensaba que, al cortar algo muchas veces, llegaría a un punto en el que ya no se podría dividir más. 2. Los átomos son eternos, indivisibles e invisibles. No se pueden destruir ni ver, y están constantemente en movimiento. 3. Existen diferentes tipos de átomos. Los átomos varían en forma, tamaño y posición. 4. Los cambios en la materia se deben a movimientos de los átomos. Demócritos, ¿cómo llegó a esa idea? Demócritos nos hizo experimentos, ya que en su época no existía la ciencia como hoy. Sus ideas eran resultado de la observación y el razonamiento filosófico. ¿Por qué es importante? Aunque no tiene pruebas, Demócrito fue el primero en pensar que todo está hecho de partículas diminutas, y su idea fue la base filosófica de lo que siglos después científicos como Dalton. John Dalton nació en Inglaterra en 1766. Fue un químico, físico y meteorólogo. Fue el primer científico moderno que propuso una teoría atómica basada en experimentos científicos. ¿Qué descubrió Dalton? Dalton retomó la antigua idea de Demócrito sobre los átomos, pero por primera vez la convirtió en una teoría científica comprobable. Estudió los gases y las reacciones químicas y se dio cuenta de que la materia parecía estar formada por pequeñas partículas indivisibles. Sus teorías atómicas son: 1. La materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos. 2. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. 3. Los átomos de diferentes elementos son distintos entre sí. 4. Los elementos se combinan en proporciones simples para formar compuestos. 5. En las reacciones químicas los átomos no se crean ni se destruyen, solo se reorganizan. ¿Por qué es importante? Dalton convirtió la idea del átomo en ciencia real al observar, experimentar y medir. Thomson nació en Inglaterra en 1856. Fue un físico, el científico que descubrió el electrón, la primera partícula subatómica conocida. ¿Qué descubrió Thomson? En 1897, mientras realizaba experimentos con rayos catódicos, Thomson descubrió que esos rayos estaban formados por partículas muy pequeñas y con carga negativa. A esas partículas las llamó electrones. Fue la primera evidencia de que el átomo no era indivisible como decía Dalton. Su modelo atómico fue llamado el pudín de pasas. Después de descubrir el electrón, Thomson propuso un nuevo modelo del átomo. El átomo era una esfera con carga positiva, parecida a una masa dulce. Los electrones, carga negativa, estaban incrustados dentro de esa esfera, como las pasas en un pudín. Por eso se conoce como el modelo del pudín de pasas o pastel de fruta. Importancia del descubrimiento de Thomson. 1. Demostró que los átomos tienen partículas internas, ya no eran indivisibles.
2. Abrió el camino para descubrir otras partículas como el protón y el neutrón. 3. Fue el primer paso hacia la comprensión de la estructura. Ernest Rutherford nació en Nueva Zelanda en 1871. Fue un físico y químico. Es conocido como el padre de la física nuclear por sus investigaciones sobre la estructura del átomo. ¿Qué descubrió Rutherford? En 1911, Rutherford realizó un famoso experimento que cambió completamente la idea del átomo. Bombardeó una lámina muy delgada de oro con partículas positivas, que se esperaba que las partículas atravesaran la lámina sin problema, como decía Thomson. Pero algo sorprendente ocurrió. La mayoría atravesaron, algunas y se desviaron, y unas pocas rebotaron hacia atrás. Su modelo atómico nuclear. 1. El átomo tiene un núcleo central con carga positiva donde están los protones. 2. Los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. 3. La mayor parte del átomo es espacio vacío. La importancia de su descubrimiento. Introdujo el concepto del núcleo atómico. Explicó por qué la materia tiene masa concentrada en el centro. Abrió paso a descubrimientos como el protón y el neutrón. Fue base para el modelo de Bohr y el modelo cuántico. Niels Bohr nació en Dinamarca en 1885. Fue un físico, uno de los científicos más importantes del siglo XX, conocido por crear un modelo atómico revolucionario. El aporte que hizo Niels Bohr fue: en 1913 propuso un modelo mejorado del átomo basándose en la idea de Rutherford sobre el núcleo, la mecánica cuántica y la energía de los electrones. Sus modelos atómicos eran: 1. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. 2. Cada órbita tiene un nivel de energía específico. 3. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, absorbe o libera energía en forma de luz. 4. Los electrones no pueden estar entre órbitas, solo en lugares específicos. ¿Por qué es importante? Mostró que los átomos no son aleatorios, sino que tienen una estructura organizada. Introdujo ideas cuánticas al mundo atómico. Su modelo fue la base para el modelo cuántico actual. ¿Qué limitaciones tenía su modelo? Solo funcionaba bien con el átomo de hidrógeno. No explicaba correctamente átomos con más electrones. Aún así, fue un gran avance en la historia de la ciencia. Ahora, después de haber hablado sobre qué son los isótopos y qué es un modelo cuántico, les hablaré acerca de qué son los átomos y qué es una distribución electrónica. Un átomo no solo es una esferita, sino que también tiene partes internas con funciones claves. Entender sus partículas explica cómo se forma y se transforma y se une la materia. Es el punto de partida para la química, la física, la biología y algunas ideas de la ciencia ficción. ¿Qué es la distribución electrónica? Es la ubicación o reparto en los electrones de un átomo en sus distintos niveles de energía llamados capas o niveles principales y subniveles S, P, D, F. Se representan con números o letras como por ejemplo para el oxígeno la letra O, 1S2, 2S2, 2P4. Esto indica que el oxígeno tiene 2 electrones en el nivel 1 en el subnivel S, 2 electrones en el subnivel S del nivel 2, 4 electrones en el subnivel P del nivel 2. ¿Por qué se da la distribución electrónica con los átomos? 1. Porque los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. La distribución electrónica explica cómo se ubican esos electrones. 2. Determina el comportamiento químico del átomo. Los electrones más alejados del núcleo, electrones de valencia, son los que interactúan en los enlaces químicos. 3. Ayuda a predecir propiedades químicas como la reactividad, el tipo de enlace que forma o si
un elemento es metal o no metal. Aparte de haber hablado de los historiadores, ahora les voy a hablar un poco más allá de los átomos, de cómo está relacionado con todo el universo, entre esos los isótopos, el modelo cuántico y la distribución electrónica. Las dejo con mi compañera Luisa, que les va a explicar qué son los isótopos y qué es un modelo cuántico. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones. Esto hace que tengan diferente masa atómica, aunque sus propiedades químicas sean casi iguales. Su conformación está conformado por P, N y M. P se encuentra en el núcleo de protones del átomo y no cambian entre isótopos del mismo elemento. La N, que significa neutrones, no tienen cargas, cambian entre isótopos, el cual hace que varíe su masa. La E, de electrones, tiene carga negativa y hay tanto electrones y protones. Voy a hacer una breve explicación de cómo se saca el isótopo y su abundancia. Le voy a leer un ejercicio para luego resolverlo. Calcula la masa atómica del litio sabiendo que está formado por una mezcla de Li7 y Li6. Lo primero que vamos a hacer es sacar el isótopo 1. Que su abundancia es 0,92,40%. Luego el isótopo 2, ya que son 2, que su abundancia es de 7,60%. Ahora sí vamos a sacar su masa atómica, que es del isótopo 1 es el 7. Luego se multiplica por su abundancia, que es 0,92,40. Luego sumamos, ponemos el signo más, abrimos paréntesis, que buscamos ahora la masa del isótopo 2, que sería 6, y le ponemos la abundancia del isótopo 2, que es 7,60. Luego de eso lo multiplicamos, el cual da 64. El cual da este resultado, 6.468 más 0,456. Después, eso se suma, el cual da 6,924. Ese es el resultado buscado por los isótopos 1 y 2. ¿Qué es un modelo cuántico? Un modelo cuántico son electrones que giran alrededor de órbitas circulares como planetas alrededor del Sol, sino que estos se mueven de forma más compleja y no se puede saber con exactitud su posición y velocidad al mismo tiempo. Características. La primera característica es no hay órbitas fijas. Los electrones no giran en círculos alrededor del núcleo. En cambio, se mueven en regiones llamadas orbitales que muestran dónde es más probable encontrarlo. 2. Uso de la probabilidad. No se puede saber exactamente dónde está un electrón. Solo se puede conocer la probabilidad de encontrarlo en cierto lugar. 3. Orbitales atómicas. Los electrones se encuentran en orbitales de distintas formas.
esféricas y con forma de pesa, etc. Gracias por acompañarnos en Atómicas Noticias. Nos vemos en una próxima emisión.